Hola, soy Mario Humberto Ruiz Sarmiento. Hoy 9 de abril de 2021, hace 5 años, falleció el profesor Darío Mesa Chica. Quiero recordarlo con el texto siguiente. Darío Mesa, Jorge Guillermo Federico Hegel y Sociología. Estas palabras en su memoria las elaboré con asidero básicamente en el libro Rasgos Fundamentales de la Filosofía del Derecho o Compendio de Derecho Natural y Ciencia del Estado de Hegel, publicado en el año de 1821. Este libro y el asesinato del político de vocación Jorge Eliezer Gaitán le impactaron enormemente. El profesor Mesa es autor de escritos, entre otros, de los siguientes: 30 años de nuestra historia, 1957. El problema agrario en Colombia, 1965. Reflexiones sobre el programa de sociología de la UN, 1968. La vida política después de Panamá, 1980. El espíritu científico en la cultura colombiana del siglo XX, 1980. ¿En dónde estamos? 1982. Max Weber y los marxistas, 1988. La revolución científico-técnica y el colapso del socialismo real, 2010. Y Miguel Antonio Caro, el intelectual y el político, 2014. Nuestro instructor era estudioso intensivo del pensamiento antimetafísico, dialéctico y especulativo del filósofo alemán que, a nuestro juicio, estaba expresado básicamente en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, en la ciencia de la lógica y en los rasgos. Sin embargo, hay que decir adicionalmente que había estudiado toda su obra en alemán e impartió muchos seminarios. Entre estos debo poner énfasis en el de la filosofía del derecho, el más importante, publicado por la UN con el título Estado, Derecho, Sociedad en el año de 1993. Además fue profesor invitado a la Universidad de Leipzig en Alemania durante los años de 1962 y 1964. Le oí afirmar en mi calidad de alumno de pregrado en el Departamento de Sociología de la UN que los rasgos sería el texto filosófico que orientará la interpretación de los avatares de las sociedades, de la diversidad de pueblos que constituyen las naciones-estados y sus relaciones en los siglos venideros. Ciertamente este escrito en el momento tiene mucha importancia en filosofía política, en sociología, en derecho constitucional y en el estudio de relaciones políticas internacionales de los estados contemporáneos. Igualmente debo señalar que en el pensamiento filosófico contemporáneo se ha suscitado un debate en torno a si es factible leer los rasgos a través de la fenomenología del espíritu o usando la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas y la Ciencia de la Lógica. A este respecto, el sociólogo filósofo Mesa escogió el último camino, como se puede leer en su libro Estado, Derecho, Sociedad, donde se dejó constancia que para leerlo era ineluctablemente necesario tener simultáneamente abierta la ciencia y la lógica. Así se puede confirmar dicha nota en el párrafo del prefacio a los rasgos, en los que se puede leer la importancia que tiene la ciencia y la lógica para su comprensión, al expresar que ha desplegado la naturaleza del saber especulativo en esta. Por consiguiente, considera que en los rasgos solo adiciona en diferentes pasajes alguna explicitación acerca del proceso y el método de una parte y que se apreciara como manifestación del espíritu lógico, puesto que en él se hace alusión a la ciencia, la cual ha de captarse como el contenido atado esencialmente a la forma de otro. Adicionalmente critica a quienes se creen pensadores profundos porque señalan que la forma sería algo externo e indiferente a la cosa
y que únicamente ello sería lo pertinente. Rasgos, páginas 64 y 65. Hay otro sendero de lectura que da cuenta de la importancia de los rasgos, no obstante lo leen principalmente desde la fenomenología del espíritu. Este camino viene siendo recorrido por el denominado neo-hegelianismo de Pittsburgh, integrado principalmente por Robert Brandon y John McDowell, y ulteriormente se han añadido Robert Pippin, Terry Pinkard y Paul Reading. Su unión se conoce como neo-hegelianismo. También transitan este atajo lo que denomino neopragmatismo hegeliano estadounidense, conformado por Richard Rorty, por el primero y el tercero mencionados. Debo llamar la atención sobre este neopragmatismo porque con toda certeza, si el doctor Mesa estuviera físicamente vivo, lo hubiera criticado por ser metafísico, antidialéctico y antiespeculativo, pues nos insistía en el sentido de lo concreto, que en tanto forma concreta es la razón como conocer concipiente y contenido concreto es, cito, la razón como esencia sustancial tanto de la realidad ética como de la realidad natural. La identidad consciente de ambos es la idea filosófica. Rasgos, página 76. Sin embargo, nunca pretendió, hasta donde recuerdo, leer la ciencia y la lógica con la fenomenología del espíritu, y mucho menos suponer que ella es una mera reproducción de la segunda. En este momento considero que Robert Pippin y Robert Brandon no son hegelianos, ya que usan este pensamiento para edificar su neopragmatismo. Finalmente, en este orden de ideas, tengo que hacer referencia a la sociología. A este respecto debo anotar que el Dr. Mesa regentó la cátedra de Historia Moderna y Contemporánea 1976 de manera brillantemente magistral en el Departamento de Sociología de la UN, empero ahora la denominaría Cátedra de Fenomenología del Espíritu, Filosofía de la Historia e Historia de la Filosofía. Así, nos dio la oportunidad de formarnos allí como sociólogos en historia moderna y contemporánea, con base en la fenomenología del espíritu, especialmente en las figuras de la conciencia, la autoconciencia, la razón y el espíritu, y en las lecciones sobre estética. Empero unos nos la apropiamos y la asimilamos, y otros meramente la fustigaron sin conversación alguna, poniéndola así en riesgo, y en el peor de los casos han hecho un esfuerzo ingente con el fin de eliminarla. Ignoro si ya lograron alcanzar esta meta. En este momento sociofilosófico de formación, impartió el seminario de Carlos Marx sobre el capital, sin dejar de mencionar la fenomenología del espíritu, la ciencia, la lógica, la pequeña lógica y los rasgos, con el propósito no de formar sociólogos marxistas hegelianos, ni mucho menos sociólogos hegelianos marxistas, sino más bien intelectuales de Estado, artistas, científicos, profesores, hombres del sistema de las necesidades y ciudadanos de la sociedad civil, funcionarios del Estado, todos hacedores de su eticidad, pero sobre todo ciudadanos libres y transparentes. Maestro, estaré siempre en deuda por compartir su formación. Muchas gracias a todas y a todos por haberme escuchado.